Un saludo para todos y para todas. Mi nombre es Ángela María Giraldo, soy psicóloga de profesión y acompaño desde el programa de gerontología espacios de formación, de educación y de aprendizaje para el adulto mayor. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la sana convivencia con el adulto mayor. Un tema álgido en este momento de cuarentena, un tema un poquito complicado, un tema que nos cubre a todos como familia, a todos como entorno, pues porque donde hay un adulto mayor, pues hay también personas menores y estamos formando un núcleo como tal en donde nos une una sana convivencia. Pero para poder hablar de la convivencia y si la vamos a enmarcar en el tema del adulto mayor, vamos a hablar primero de qué es un adulto mayor. Entonces, un adulto mayor, para que ustedes también se vayan identificando, para que ustedes también vayan diciendo esto va dirigido para mí, o va para mi papá, o va para mis abuelos, o va para aquella persona que yo conozco que cumple con estas características. Es una persona que cuenta con 60 años o más, pero resulta que en el marco de los derechos de una persona que tenga más de 60 años, pues la expresión que se adopta como tal, con respeto, con amor y sobre todo pues como con ciertos límites, es una persona adulta mayor. Es una palabra que ha sido sustituida por otras expresiones, ¿cierto? Como persona de la tercera edad o anciano. No se asimila a que hablemos que todos los adultos mayores son abuelos, porque no todos cumplen con esa característica. El abuelo es una palabra que me indica que es una persona que tuvo hijos y sus hijos tuvieron otros hijos, por lo tanto son sus nietos y esta persona es un abuelo. Entonces hoy vamos a hablar del adulto mayor y vamos a hablar dentro de esa sana convivencia, qué personas acompañan sus cuidados, bajo qué normatividad no tanto, sino bajo qué reglas en ese hogar o en esa casa o en ese espacio donde se cuida al adulto mayor se tratan, hablan, se miran, se tocan, se expresan los sentimientos. Entonces, hoy no solamente vamos a hablar de la sana convivencia, sino de lo que pasa al interior de esa convivencia, que puede pasar unos límites y llegar al maltrato. ¿Por qué considero que es un tema importante para hablar en la adultez mayor? Porque también es un tema que se niega, es un tema que se esconde, es un tema que no quisiéramos que los demás se dieran cuenta por la vulnerabilidad, ¿cierto? Por el estado en el que nos coloca, por el estado en el que pone al otro, tanto al agresor como a la víctima, pero es muy importante, es reconocer frente a qué situaciones yo estoy siendo vulnerable, frente a qué situaciones yo quiero seguir con el velo y quiero continuar ahí porque no quiero estar solo, porque pierdo mi familia, porque es que si hablo qué puede suceder y porque como ya estoy tan viejo, imagínense yo viejo y solo, entonces prefiero aguantarme. No, vamos a hablar hoy un poquito y esto va a ser de gran interés, no solamente para conocer su situación actual, sino a manera de prevención y de protección. Bueno, resulta que no todos los adultos mayores tienen la necesidad de ser cuidados. ¿Eso de qué depende? Pues de su salud física, de su salud mental, de su situación económica. Entonces podríamos decir que quienes aún estén ejerciendo algún trabajo porque tengan una tienda en la casa, porque tengan su pensión y no necesiten quien los cuide porque están activos, porque se sienten bien, porque su movilidad no depende de otras personas, pues son adultos mayores que cumplen con unas condiciones para estar solos y no necesitar de otra persona para sus cuidados. Pero resulta que hay otros adultos mayores que por deficiencias y falencias, sobre todo en su salud, pues cuentan con el cuidado de otra persona. Pero también hay otros adultos mayores que en concordancia con lo que piensa la familia de la protección en el hogar, pues dicen no puede estar solo, vamos a acompañarlo, vamos a estar con él, vamos a tener cuidados. Ya cuidó mucho de nosotros, entonces ahorita vamos a cuidarlo a él o a ella. Entonces cuando pasan estos casos, normalmente quien ejerce los cuidados del adulto mayor siempre son, en su mayoría, vamos a hablar hoy de una mayoría por ahí del 70%, lo ejercen integrantes de su familia, ¿cierto? Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, hermanos, porque pues pueden haber hermanos menores que pueden ejercer esos cuidados y generalmente
pues de acuerdo como a los estudios que se han hecho de las estadísticas, son mujeres quienes son las encargadas del cuidado de algún adulto mayor, ¿cierto? Sus hijas, sus hermanas, sus tías, sus primos, todo lo que tenga que ver con el género femenino del entorno, en su mayoría son quienes ejercen ese cuidado. Y hay otras personas externas, pues para quienes no tienen familiares, y es tener una persona al lado que también lo hace por vocación. Pero resulta que tanto familia como una persona externa o un ajeno a mi familia o a mi entorno también lo pueden hacer por imposición, porque se les está obligando, porque es una obligación, porque es que a usted le toca, porque es que ya es hora, usted es la única que no trabaja, entonces váyase para la casa de mi mamá a cuidarla, váyase para la casa de mi papá a cuidarlo. Entonces hablamos de una imposición o una virtud, ¿cierto?, que tiene esa persona de querer hacerlo. Y también hay un punto muy importante, y es que hay personas externas a la familia que ejercen el trabajo del acompañamiento al adulto mayor pues por una necesidad. Entonces ahí hablamos de que hay varias personas que pueden ejercer esa compañía y esos cuidados en el adulto mayor. Bueno, de pronto no se ve mucho, pero yo les voy a contar un poquito que como cualquier persona, cualquier ciudadano, pues los adultos mayores también tienen unos derechos y tienen unos deberes. Hablamos de unas cifras un poco globales, pero les quiero contar que en Colombia más o menos hay 4.626.419 adultos mayores, que representan el 11% de la población. Bueno, cuando nos hablan del cuidado, dice, si son los familiares, ¿qué condiciones tendrían que tener estos familiares para asumir el cuidado de un adulto mayor? Tratos respetuosos y permitir la capacidad de decisión en temas personales. El hecho o la razón de nosotros estar cuidando a un adulto mayor no significa que el adulto mayor se invalide, se lleve a un estado de minusvalía también, ¿no? Ese adulto mayor también puede tomar decisiones, es capaz de tomar decisiones, y pues lo que se espera es que el cuidado no solamente sea la compañía y la protección, sino también el respeto por el otro. Hay una población específica de la cual se nos habla ahorita pues como desde la ley, la ley 1276 del 2009, que nos dice que ciertos adultos con ciertas características socioeconómicas pues hacen parte de unos programas especiales de protección, ¿cierto? Entonces son los centros vida, son unos programas que tienen a nivel municipal y departamental que buscan la protección de ese adulto. Eso es un derecho que tiene el adulto mayor. Al servicio prioritario en salud. Entonces hablamos que el agendamiento de citas, la remisión de los medicamentos deben de ser prioritarias. Los familiares tienen la obligación, cuando uno cuenta con ese apoyo, de vincular a ese adulto mayor a el régimen de salud, sea subsidiado o contributivo. Entonces esa es una de las obligaciones que tienen los adultos. Alguien algún día me decía, entonces los adultos mayores volvemos a ser niños, porque cuando éramos papás nosotros a nuestros niños les garantizábamos la salud, la educación, el subsidio. Es algo similar, pero no parecido, ¿cierto? En la hora de accionar, sí. Una vida y muerte digna. Las personas tienen derecho a acceder a los tratamientos médicos necesarios cuando no exista un mecanismo para asegurar la vida digna. La alimentación. Resulta que aquí nos hablan de que los familiares son quienes deben de garantizar una dieta para sobrevivir, una atención psicológica y una afiliación al sistema de salud. Pero muchos adultos dirán, pero es que ¿por qué la familia si yo lo puedo hacer? Recuerden que estamos hablando de adultos mayores que necesitan de esa protección y de esa compañía, porque también han perdido algunas habilidades físicas, biológicas, psicológicas y motrices, que lo ponen en otra situación diferente a los abuelitos, que coloquialmente dicen estamos muy enteros, o a los adultos mayores, porque recuerden que no todos son abuelos. Pero resulta que también dentro de esa adultez mayor encontramos que hay unos derechos, pero hay unas falencias a nivel socioeconómicas. Y esas falencias a nivel socioeconómicas pues nos hablan del tema pensional, y nos habla que también en lo social los adultos mayores se han visto involucrados en ciertas situaciones
que son más vulnerables, entonces los hacen ser más vulnerables a algo específico y sobre todo a la violencia intrafamiliar, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y ahora vamos a hablar de los derechos, de los deberes. Decíamos que habían unos derechos, pero también hay unos deberes. Entonces los derechos, los que los van a proteger, lo que la ley dice, lo que los ampara, pero también hay unos deberes del adulto mayor como un ser humano integrante de esta sociedad. Entonces, primero, pues que hay unas normas de convivencia familiar, social y comunitaria. En este tiempo de pandemia y de cuarentena me parece que es aplicable esta norma. Los adultos mayores se han visto restringidos por ser una población de riesgo, pues de ciertas cosas como salir, compartir, pero también hemos visto muchos adultos mayores que en medio de ese estrés y de ese encierro pues han querido por encima de la ley estar en la calle, ir a la tienda, ir a comprar algo, encontrarse con sus amigos y sin tapabocas, por ejemplo. Esas son las normas comunitarias, que el hecho de decir, no, es que yo ya soy adulto mayor, a mí ya nadie me va a mandar, ¿cómo así? Yo ya viví mucho, también empiezan a sesgar sus conductas, pues creyendo que la edad los hace ser dueños de las normas y de las leyes, y pues no es así. Adulto mayor, mujer y hombre, hay unas normas y unas reglas para cumplir en todos sus entornos, y también aplica para la familia, ¿cierto? No vamos a negar que quienes pudimos compartir con nuestros abuelos que fueron adultos mayores, pues veíamos en ellos un rango muy alto en sabiduría, ¿cierto? Y se les entregaba también esa potestad y esa autoridad, pero eso tampoco hace que el abuelo sea la última, el abuelo o la abuela o el adulto mayor o la adulta mayor sean la última palabra. Respetar a sí mismo y al otro va muy unido de lo que les contaba ahora, ¿cierto? O sea, no tienen la última palabra, son autoridad, pero no son autoritarios. Participación activa de su salud, un punto muy importante. Resulta que dentro de los cambios físicos y psicológicos del adulto mayor hay un gran giro en su autoconcepto. Entonces ya no estoy joven, yo ya no estoy para eso, a mí ya eso no me sale, donde yo me agache me quiebro, donde yo haga esto yo no puedo, yo camino 2 metros y me canso. Entonces empiezan a otorgar unas características que no son ni siquiera propias de su condición de salud, sino que están acá y porque como ya me veo diferente, porque ya no tengo los mismos años, porque ya tengo arrugas, porque ya tengo canas, no estoy para eso. Y al revés, están para todo. ¿Cómo? En la medida de sus capacidades. Entonces pueden caminar, pueden correr, pueden alzar los brazos, se pueden agachar, con las restricciones que tengan y en la medida de sus capacidades. Entonces la salud, y que la salud no es solamente la salud de actividad física, la salud también es ser conscientes que por el recorrer de la vida, por los cambios que se dan en el ciclo vital, pues también hay unas necesidades biológicas. Entonces, y hay unas enfermedades que aparecen a lo largo de la vida y que son muy características de la adultez mayor. Entonces, si hay hipertensión, si hay diabetes, hay a veces enfermedades crónicas, pues adherirse a esos tratamientos. No tan bien llegar al punto de por su autoconcepto, pues ya me dio, ya me muero. Pues ya me tenía que dar, yo ya no me voy a tomar esos medicamentos, a mí ya me queda poco. Entonces es cambiar un poquito esa mentalidad y eso que nosotros tenemos acá, porque tenemos que empezar a transformarnos. Participación activa de sus relaciones sociales y familiares. Todo esto va en torno del autoconcepto. Yo ya no estoy, yo ya no aguanto, yo porque me voy a sentar ahí si casi no escucho. Integrarse, no hacerse a un lado. Muchas veces ese rechazo que el adulto mayor o la adulta mayor siente frente a la posición con los demás es propio. Ese aislamiento es propio, no es porque los demás lo estén causando, sino porque estamos colocando a trabajar la mente con otras ideas y otras situaciones que nos estamos nosotros mismos inventando. Comunicación directa con el entorno familiar. Pues acá sería muy interesante y muy importante y satisfactorio pensar que todos los adultos mayores tienen la fortaleza y el regalo de contar con su familia, ¿cierto? No todos, recuerden, los adultos mayores son padres, ni madres. Entonces, si se cuenta con ese entorno familiar, no salirnos de ese entorno familiar,
seguir participando de ese entorno familiar, seguir estando en las reuniones familiares, que me acompañen al médico, que me acompañen por los medicamentos, que ellos sientan que yo todavía estoy ahí sin importar los años. Utilizar adecuadamente su tiempo libre. Punto súper fundamental. Primero, porque han pasado varias cosas. Podemos tener mujeres y hombres adultos mayores que toda su vida fue muy productiva, toda su vida trabajaron y efectivamente llegaron a su etapa pensional, a su cese laboral y desde ahí comienza un cambio a nivel psicológico y mental. Y es, ¿yo qué estoy haciendo? Ya trabajé mucho, por fin ya puedo descansar, pero me quedé haciendo ¿qué en la casa? ¿A qué me dediqué? Muchas adultas mayores se dedicaron entonces ya a coser en su casa, a ir a clases de pintura, a caminar, a leer, a tener en el patio de la casa una huerta, a cuidar las matas. Otros señores decidieron montar una tienda en la casa y aprender a jugar billar. O sea, empezaron a ocupar su tiempo libre. Y también podríamos ver que esas personas que empezaron a trabajar en otro proyecto de vida son personas ya adultas mayores, pero de pronto no con tantos desgastes a nivel físico y emocional. ¿Por qué? Porque buscaron otras alternativas para estar ocupados. Entonces, ocupar el tiempo libre es muy importante y, ¿por qué no? Quienes tengan nietos, involucrar sus nietos. De pronto no tanto en su cuidado, pero sí en momentos de esparcimiento, de diversión, de educación, de aprendizaje, sería bien importante. Su principal deber es el autocuidado de ellos mismos y su desarrollo integral. Yo creo que durante todos estos puntos anteriores hemos hablado de ese cuidado integral. Y ese cuidado integral no es solamente la salud. Aquí vamos a hablar que si es lo integral, yo voy a cuidar mi salud mental, yo voy a cuidar mi salud física, voy a cuidar las relaciones interpersonales, si no tengo familia, entonces con los vecinos, con los amigos, con las personas cercanas a mí, porque eso va a ser parte de mi bienestar. Y ahora vamos a una parte que no tocamos mucho, como les decía al principio, pero que es una realidad. Resulta que los niños y los adultos mayores son vulnerables a algo en específico, al maltrato o al abandono. No estamos diciendo ni que los adultos no, ni que los adultos jóvenes no, porque también en las relaciones sentimentales hay rupturas que nos pueden llevar a pensar que nos maltrataron, o realmente pasó, o que nos abandonaron. Pero situaciones específicas de abandono y de maltrato se ven en los adultos mayores. Lo que pasa es que no siempre se reconocen en la adultez mayor. Entonces, cuando hablamos de maltrato o abandono, estamos hablando de cualquier acto o acción u omisión que produzca daño, que vulnere, que afecte mi dignidad, que transgreda esos derechos que yo tenga como persona y sobre todo como persona adulta mayor, que viole los derechos de mi integridad personal, ¿cierto? Nos cuesta mucho porque casi siempre esas acciones de maltrato o abandono vienen de personas que amamos, vienen de personas que nosotros queremos y creíamos y quisiéramos pensar que nos quieren. Entonces, aceptarlo es muy difícil, pero resulta que estas situaciones de maltrato y abandono pues la vemos ahorita en la adultez mayor, pero si nos vamos un poquito más allá, a la vida de estas personas ha pasado siempre. Entonces, cuando tuvieron hijos adolescentes retadores, hijos adolescentes oposicionistas, desafiantes, pero esos papás en su momento no lo vieron de esa manera y fue pasando el tiempo. Y volvemos otra vez entonces ya en este ciclo y ya nosotros somos adultos mayores y vemos que sigue pasando lo mismo que en la adolescencia, solo que en otra etapa de la vida. Entonces, ¿qué tipos de maltrato existen? Acá es muy importante que todos ya hagamos una reflexión y pues si en ninguno de estos tipos de maltrato se han ubicado, maravilloso. Felices pues porque nadie quiere ser maltratado. Pero si en alguno de estos nos hemos identificado y decimos, ay, pucha, eso me pasó y ya no me está pasando, bueno, o esto me está pasando a mí, pero yo nunca lo había querido reconocer. Y más adelante les voy a contar qué podemos hacer si estamos involucrados o estamos frente a alguna situación de maltrato. Entonces hay un maltrato que es directo y un maltrato indirecto.
El maltrato directo, el social. Entonces es ese maltrato que vemos a veces en noticias que no nos gustan. Que llegó el adulto mayor y por ser el adulto mayor, entonces no lo dejé pasar, no le di el permiso, llegué al ascensor y me monté y me importó cero que se quedara atrás el adulto mayor, o usted no opine que es que usted es un viejo, usted no opine que es que usted es un anciano, usted ya qué va a decir si usted ya va de salida. O sea, hay muchas cosas que es de la sociedad al adulto mayor. ¿Por qué? Por ser un adulto mayor, porque lo estamos invalidando. Bueno, otro tipo de maltrato directo es el abuso emocional o psicológico. Este nos cuesta mucho reconocerlo. Primero, porque cada que nos hablan de abuso o maltrato, pensamos en un golpe, en un estrujón, en un pellizco, en un puño. Y este maltrato emocional o psicológico a veces es hasta silencioso. Cuando se levanta la persona y no hay un buenos días, cómo amaneció, si se tomó la pasta, no pasa nada, ¿cierto? O usted no opine, vamos a irnos a un entorno de una casa un poco pesadita. Entonces, usted yo lo tengo acá en la casa porque me toca, pero si yo quisiera yo lo dejaba en la calle o yo la dejaba en la calle, usted es un estorbo, usted no sirve para nada, usted ya ni la pensión suya nos alcanza. Eso es maltrato emocional y psicológico. Nos cuesta reconocerlo. Pero la razón profunda es que los adultos mayores, como creen que ya no sirven para nada porque ya cumplieron su ciclo, y pues esta otra persona viene y me lo recuerda, pues tienen toda la razón. Y empezamos a otorgarle la razón a esa persona que me maltrata y pues más me va a maltratar. Y yo no voy a reconocer eso jamás como un maltrato, pero es un maltrato. La negligencia. Resulta que la negligencia es cuando yo como responsable me niego a los cuidados, la protección. Entonces me voy a ir también a otra familia, un poquito pesadita también. Resulta que cuando yo soy responsable de mi mamá, que es adulta mayor, y resulta que mi mamá está en unas condiciones complicadas en donde no tiene para su alimentación, para su salud, y yo soy su hija, yo tengo el deber de velar por esa alimentación y esa salud de mi mamá. Si no lo hago, yo, Ángela, sería una persona negligente frente a esos cuidados. ¿Y eso qué acarrea? Pues que puedan ir a una comisaría y denunciarme a mí por alimentos. ¿Qué acarrea? Que yo esté en un problema legal porque estoy vulnerando los derechos de mi mamá, que es una adulta mayor. Entonces, mi mamá en la cama con los miles de dolores, no se puede parar, no puede caminar, no se vale por sí misma y a Ángela no le importa, dejó a la mamá ya tirada. Negligencia. ¿Listo? Que los dejan encerrados, usted no puede salir, negligencia. Abuso o maltrato físico. Ahí sí nos vamos a ir a lo que nosotros normalmente conocemos como maltrato o abuso. Entonces, que el empujón, usted tan cansón, tenemos una persona en la casa que baña a don Pedro, que es un adulto mayor. Resulta que no es de la familia, pero se le paga para que cuide al adulto mayor. Pero el baño de don Pedro es una tortura. ¿Por qué? Porque es con agua fría, porque don Pedro no se puede parar, pero lo hacen parar para que se bañe. Porque si no se mueve para la derecha, que es que yo necesito, lo muevo a la fuerza. Eso es maltrato físico, ¿cierto? Y yo no estoy hablando que a don Pedro le están pegando, pero lo están maltratando físicamente. Los golpes, el estrujón, la zancadilla, eso es maltrato físico. Abuso financiero. Ojo que también conozco familias en donde se ve y conocemos casos. Ese abuelo, ese adulto mayor que tiene su pensión. El único día que sacan al abuelo o al adulto mayor es para ir a cobrar la pensión. ¿Por qué? Porque es lo que esa otra persona requiere de ese adulto mayor, la plata. Entonces, ese adulto mayor no se huele esa platica, ni la ve. Pero esa plata mantiene otra casa o mantiene esa misma casa. Y es un interés cuidar a ese adulto mayor. ¿Por qué?
porque a mí me interesan sus ingresos financieros. Eso es abuso, hace parte de los tipos de maltrato. Pero ¿qué pasa? Que no lo reconocemos. Ay, pues que por lo menos me están cuidando. Sí, ahí se compensa, ¿cierto? Pero venga, vamos a verificar cómo lo están cuidando. Le están dando lo que necesita, una buena alimentación, pero va uno a revisar y nada. Come mal, no tiene ropa, no está en buenas condiciones de salubridad en esa casa, es maltrato. Mientras ese apoyo financiero compense la custodia, el cuidado y la protección del adulto mayor, no va a haber ningún maltrato. Pero si no compensa, es maltrato. Abuso sexual existe, tanto como en el resto de la población, en otra etapa de vida o ciclo vital. Los adultos mayores también son abusados sexualmente. ¿Qué se reconoce como abuso? Vamos a hablar que hay abuso, violación y acoso. Entonces el abuso, tocamientos, acercamientos sin nada que vaya más allá. Y la violación es el acto sexual a la fuerza como tal, ¿cierto? Ya todos entenderemos el acto sexual. Y el acoso es el acoso. Es que si usted no, entonces yo le voy a hacer tal cosa. Es que usted me tiene que dar un beso, es que usted se tiene que dejar tocar. Eso existe. Así muchas personas dirán, no, pero es que uno ya está en todas las edades. Pero hay que aprenderlo a reconocer. Y el abandono. El abandono, un maltrato de los de pronto más duros y más crueles, en donde se cuenta con un entorno familiar, pero se abandona, se deja por fuera. Se cambian hasta de casa cuando el adulto mayor salió a hacer una vuelta y cuando vuelve no hay nadie en su casa. Cuando el adulto mayor puede estar en unas condiciones socioeconómicas muy buenas, vivir en una casa muy bonita, tenerlo absolutamente todo, material, pero el abuelo solo. Entonces ese abandono va mucho de la mano con la negligencia o ese adulto mayor. Recordemos que no todos los adultos mayores son abuelos. Y hay otro maltrato que es el indirecto, pero va muy pegado del maltrato social, y es el viejismo, en donde por viejo se le cerraban las puertas en todas partes. Usted ya no sirve, usted ya no, ¿usted cuántos años tiene? Que 61, no, usted ya no. A donde se llegue por la edad, todas las opciones y todas las posibilidades se cierran, pero no tanto se cierran, sino que me las expresan de una manera en donde me están diciendo a mí que yo no valgo para nada. El infantilismo es lo contrario al viejismo. Entonces, ¿qué pasó con el adulto mayor? Ya empezamos a pensar que es un niño. Esa frase de que los adultos mayores se retornan en su ciclo vital a su primera infancia no debería de existir nunca. Porque es que el adulto mayor ya es un adulto mayor. ¿En qué se parece a un niño? Si ya todo lo sabe, ya vivió, ya trabajó, ya tuvo experiencias, ya aprendió, antes tiene mucho que enseñarnos. Entonces empezamos, no es que él es tan lindo, ella es tan linda, parece una niña. No parecen niños, son adultos mayores. ¿Qué ha pasado? Psicológicamente ha tenido unos cambios, biológicamente ha tenido unos cambios. Un deterioro, ¿cierto? Pero no son niños. Entonces, ojo con el infantilismo. Y el maltrato cultural que se pega mucho al viejismo, y es, usted no, usted no, usted no, usted ya no sirve, usted ya es un viejo. Esos son los tipos de maltrato. Entonces, recuerden todos los que hablamos y de pronto de cuál nos ha tocado un poquito o nos está tocando. Recuerden que para el maltrato o el abandono no hay estratos sociales. Puede ser tan abandonado un adulto o una adulta mayor que viva en un hogar vulnerable, en un estrato bajo, como un adulto mayor que viva en un estrato y en una esfera socioeconómica diferente. Si nos vamos y pensamos un poquito en los países europeos, por eso tantos colombianos se fueron para allá también, ¿a qué? Cuidaban adultos mayores. ¿Y en qué coincidían? Que eran personas muy adineradas, pero solas, a lo que pudiera ser su cuidador por ellos, y eso es abandono y de alguna manera maltrato. Principales motivos por los que los adultos mayores no piden ayudas frente a situaciones de maltrato.
Primero, porque desean proteger a ese agresor de las consecuencias. Es que yo ¿cómo denuncio a mi hija? Después, ¿quién me va a cuidar? ¿Y qué pesar mi hija con esos 3 niños? Entonces, queremos protegerlo. Amenazas de institucionalizarlo. Entonces, vaya, hable y me lo llevo para un ancianato. Vaya, hable y me lo llevo para un hogar con otros viejitos. Y pues nos han vendido la idea que los hogares, pues, no son las mejores instituciones, ¿cierto? Pero pues a veces están mejor en instituciones en donde brindan cuidado y protección al adulto mayor que en las propias casas. Vergüenza, miedo y deshonra es. Entonces, el adulto o la adulta mayor dice, yo hasta da ir a decir que mis hijos me pegan, que me quitan la plata, no, qué pena. ¿Qué irán a decir, cierto? Una percepción distorsionada que normaliza el maltrato recibido. Pasa casi siempre en todas las situaciones de maltrato que la víctima normaliza ese maltrato. Primero empieza a sacar excusas, no, es que si es que yo molesto mucho, yo soy muy cansona, yo a todo le pongo pero. No, tienen toda la razón en que yo les saque la rabia. Entonces empiezan a normalizar y se empiezan a culpabilizar, entonces le entregan al otro todo el derecho a maltratarlos. Y ya se vuelve una costumbre, no, pues como en esta casa son así, entonces no pasa nada. Encontrarse en una situación de dependencia, sobre todo dependencia física y minusvalía. Dice, ¿para dónde me voy? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a mover? Si yo no puedo salir de acá caminando, ¿yo a quién voy a llamar? ¿A quién voy a decirle? Porque hay pérdida de autonomía e independencia, pues que es muy parecida a la anterior. Desinformación, esta es la más, porque no sabemos a quién acudir, porque no sabemos a quién decirle, porque como estamos siempre en la casa y no tenemos cómo y no tengo teléfono, entonces no se me ha ocurrido que cuando yo vaya al médico, yo le diga al médico, pero es que entra mi hija. No, yo le voy a decir a mi hija que yo quiero entrar sola, ¿cierto? Soledad, aislamiento, falta de apoyo de familiares y amigos y ausencia de redes a nivel comunitario y social. Porque son solos, porque como decíamos no cuentan con nadie, porque hay un miedo a quedarse solo, entonces por eso no cuento, por eso no digo, y porque tampoco he tejido relaciones sociales y comunitarias. Por eso los programas que se generan en gerontología, por ejemplo, en Confamiliar, son súper importantes, porque yo no solamente estoy yendo a activar mi cuerpo, mi mente y a ocupar mi tiempo, sino que también estoy tejiendo unas redes que en algún momento pueden ser esas redes SOS, de ayuda. Pero es que no me gusta, pero hay que hacer el intento. Hay que tejer esas redes, hay que construir. Cuando yo ya estoy en esa etapa, después de los 60, velar por tener un círculo social que en algún momento vaya a ser mi apoyo. Entonces, acabamos a esa parte. Y es, vean todas las situaciones a las que se pueden ver, en las que se pueden ver involucrados los adultos mayores de vulnerabilidad, pero que no queremos ver, a los cuales no queremos decir que es una realidad, nos da pena, nos avergüenza, pero existe. Y como les decía, existen todos los estratos. Entonces esto no es que eso solamente va a pasar por allí, no, en todas partes. ¿Qué hacer? Pues la línea 123 de la policía. Aquí hay algo fundamental. Quien vela inicialmente o estos casos de maltrato, de vulneración, llegan primero y son competencia de las comisarías de familia, ¿cierto? Pero pues no siempre voy a poder ir a la comisaría. Entonces, si yo llamo a la policía tendrá que brindarme la protección y después tendré que hacerlo en comisaría, ¿cierto? La comisaría que esté según en su jurisdicción. Entonces, vamos a hablar que pues todos los municipios de Risaralda tienen comisarías de familia. En los municipios más pequeños, pues todo el mundo ubica la comisaría siempre y casi siempre en la alcaldía o muy cerca de la alcaldía de los municipios. En Pereira, las comisarías de familia están por jurisdicciones, entonces hay una en Villa Santana, hay una en el centro, hay una en Cuba, no sé si se me escapa alguna otra comisaría. En Dos Quebradas hay 2 comisarías, una por el Hospital Santa Mónica, la otra queda más arriba en Camilo Torres, pero es bueno ubicar a donde puede uno pedir ayuda. Y CBF también es un sitio, Bienestar Familiar es un sitio para pedir ayuda. Hay algo en Fiscalía que se llama CAIBAS,
nos atienden todos los delitos de abuso sexual. Allá también pueden ir los adultos mayores en caso pues, de un abuso sexual. Fiscalía, medicina legal, policía judicial, casa de justicia, convivencia ciudadana, o sea, muchas cosas hay. Pero resulta que el programa de gerontología de Confamiliar Risaralda también puede ser un foco de ayuda. ¿Cómo lo podrían resolver? Recepcionando y direccionando a las entidades responsables de velar por la protección de estos adultos mayores. Sé que es muy difícil, sé que da miedo a veces, y cuando yo hablo del tema del maltrato y el abandono, cuando les dije, ojalá no les pase a ustedes y ojalá esto que yo les estoy diciendo no sean sus casos, sí conocemos sus casos, sí sabemos qué pasa enseguida de mi casa, sí sabemos qué pasa dentro de mi familia, sí sé qué le pasa a mi hermana, sí sé qué le pasa a mi amiga, a mi amigo, pero le dejo la tarea de denunciar a ellos y nos volvemos cómplices desde que yo conozca la situación. Entonces, la invitación no sería que, ay, bueno, vaya, denuncien, hagan, no, protejámonos entre todos. Si yo conozco de una situación en la que un adulto mayor está en una condición de vulnerabilidad, puedo ser un denunciante anónimo, si yo no quiero que se den cuenta que soy yo. ¿Cómo lo hago? Me comunico con estas entidades, llamo, mando una carta y simplemente ni doy mi nombre ni pongo mi firma. Pero tengo que tener claro unos datos, el nombre del adulto mayor y la dirección exacta de donde se encuentra viviendo. No necesito nada más. ¿Para qué? Para que estas instituciones puedan llegar hasta allá, verificar la condición de ese adulto o de esa adulta mayor y empezar todo un proceso de garantía de derechos. Entonces, ¿qué queremos? Que entre todos de verdad busquemos protección, programas de ocupación del tiempo libre para sentirnos bien, para sentirnos amados, para sentirnos que realmente valemos la pena, que la edad no ha hecho que nosotros perdamos valor, al contrario, que nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho más valiosos para una sociedad. Bueno, con esta información tan valiosa, tan importante, yo creo que todos en nuestras familias quedamos con una tarea y es de evaluar la condición en la que nosotros nos encontramos y en la que también tenemos a nuestros adultos mayores, ya sean de nuestro núcleo familiar o de nuestro entorno, un vecino, un amigo, alguien muy cercano. Revisemos, miremos cómo podemos ayudar y cómo podemos prevenir. La invitación es a que ustedes aprendan. Y este tipo de temas los pueden encontrar también en la página de Confamiliar, www.confamiliar.com/me gusta. Allí pueden ver temas relacionados con la adultez mayor y con otros que pueden ser de su gran interés.